Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la respuesta metabólica al trauma quirúrgico. Bueno, a lo largo de esta exposición vamos a hablar sobre diferentes puntos. El primero, pues, va a ser la definición. Después les voy a hablar un poquito sobre el eje simpático suprarrenal. Luego, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Después, vamos a hablar sobre las fases de la respuesta metabólica. Y por último, voy a hablarles sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, comenzando con la definición. Sabemos que si al producirse alguna agresión o un trauma, el organismo va a responder mediante la activación inmediata del sistema nervioso y también del sistema endocrino y humoral para lograr o intentar lograr un equilibrio. Ahora, esta respuesta que se genera tiene tres características. La primera es que es universal, es decir, que no hay una distinción ante el estímulo que se desencadenante. La segunda es que es estructural. Estructural porque se menciona que tiene una relación constante entre sus elementos. Y por último, que es proporcional respecto a la intensidad del agente agresor. Comenzando con el eje simpático suprarrenal, sabemos que el eje simpático aporta los mecanismos de respuesta rápida a los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico. Justo esto hablamos del sistema de lucha o huida. Ahora, esta respuesta viaja de la columna intermedio lateral hacia los nervios aferentes del sistema simpático, de manera que los nervios preganglionares que inervan a las suprarrenales van a inducir la producción de adrenalina, mientras que los nervios postganglionares, que se comunican con otros órganos y con otras estructuras, como por ejemplo los vasos o células, van a intentar, o mejor dicho, van a estimular la liberación de la noradrenalina. Bueno, aquí como vemos, este es un esquema que ejemplifica lo que les acabo de mencionar, es decir, el eje simpático se encarga de la respuesta rápida, de lucha o huida, y tiene sus efectos de manera general en todos los órganos. Pero, ¿cuáles van a ser estos efectos? Bueno, estos van a depender dependiendo de el receptor de la catecolamina correspondiente. Por ejemplo, la noradrenalina generalmente se une a receptores alfa 1, beta 2 y beta 3. Y la adrenalina también se une a los receptores alfa 1, beta 2 y beta 1. En este caso, si se unen al alfa 1, pues vamos a encontrar que en el músculo lisovascular, pues aumenta la vasoconstricción. En el hígado aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En el ojo también aumenta la contracción del músculo ciliar. En la piel también aumenta la contracción del músculo isopilomotor, etc. Hablando de sus acciones, tanto en los receptores beta 1, pues encontramos, por ejemplo, que en el miocardio también aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia de la misma. En el riñón, es decir, en el aparato extraglomerular, aumenta la secreción de renina, que más adelante vamos a hablar sobre esta parte. Y en las células adiposas, pues aumenta la lipólisis. En el caso que pasa de manera contraria en los receptores beta 2, pues aquí va a haber una disminución. Por ejemplo, en el músculo lisovascular hay una disminución de la vasoconstricción. En el músculo lisobronquial hay una disminución de la contracción, es decir, dilatación bronquial. Y en el hígado también va a aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y por último tenemos los receptores beta 3. Estos en las células adiposas también van a aumentar la lipólisis y en el músculo liso intestinal van a aumentar la motilidad intestinal. Siguiendo con el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, recordamos que el hipotálamo va a liberar la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. ¿Pero por qué se produce esta liberación? Bueno, esto se produce por varios estímulos. Por ejemplo, puede ser por el ritmo circadiano, también puede ser si es que hay niveles bajos de cortisol, y la principal que nos interesa a nosotros para este tema es si es que el sujeto es expuesto a estrés físico, como por ejemplo una cirugía, un trauma, una infección, o se está cursando por dolor. Entonces, estos estímulos van a desencadenar que el hipotálamo libere la CRH. La CRH viaja por el sistema sanguíneo hasta llegar a la hipófisis. Es aquí donde se libera la ACTH, o también llamada corticotropina, u hormona adrenocorticotrópica. Esta hormona lo que hace es también viajar al torrente sanguíneo y llegar a la glándula suprarrenal. En esta glándula suprarrenal va a liberar el cortisol, pero específicamente en la corteza de la glándula suprarrenal. Entonces, la corteza suprarrenal
libera el cortisol y el cortisol tiene varios efectos de los que vamos a hablar en un momento. Lo importante aquí es que esta parte, es decir, el hipotálamo secreta la CRH, llega a la hipófisis, secreta la ACTH y llega a la glándula suprarrenal, estamos hablando de una retroalimentación positiva. Sin embargo, cuando ya se alcanzaron los niveles de cortisol suficientes, entonces la médula suprarrenal, perdón, la glándula suprarrenal hace que el hipotálamo y la hipófisis dejen de producir sus respectivas hormonas. Y esto se le llama retroalimentación negativa. Continuando hablando sobre el cortisol, bueno, el cortisol es un mediador de la respuesta metabólica. Por lo tanto, pues se va a encontrar aumentada, bueno, la concentración se va a encontrar aumentada cuando el paciente se ha expuesto o se ha inducido a anestesia o cuando esté pasando por una cirugía. Además de que también se habla que tiene una relación con la intensidad de la lesión. Entonces, recordamos, hay un traumatismo, el hipotálamo libera CRH, se llega a la hipófisis que libera ACTH, llega a la glándula suprarrenal en la corteza donde se libera el cortisol. Sus funciones del cortisol es que participa en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, además de que también estimula la gluconeogénesis. También participa estimulando la lipólisis y la oxidación de ácidos grasos. Y por último, también promueve la protólisis periférica. Pasando al siguiente tema, que es las fases de la respuesta metabólica. Estas fases se ejemplifican bien en este esquema. Aquí, como podemos observar, hay a un trauma inicial, una afección inicial, y entonces se generan estas tres. La primera fase es la fase E. La segunda fase es la fase flow, y la tercera fase es llamada fase de anabolismo. Ahora, sucede bueno, el efecto o el trauma desencadenante. Entonces, inmediatamente después, sucede la primera fase. Aquí va a haber una tasa metabólica disminuida. Esta fase generalmente dura aproximadamente minutos a horas. Una vez que sucede esta fase, van a comenzar a llegar o van a comenzar a estimularse los mecanismos compensadores. Es aquí donde sucede la segunda fase. La segunda fase, que también llamada fase flow o fase hiperdinámica. Esta fase dura de horas a días y pues también se caracteriza por ser de catabolismo. Después que estos mecanismos compensadores se mantengan, sigue la siguiente fase que puede durar semanas hasta incluso meses, que es la fase de anabolismo, donde pues ya hay una recuperación funcional. Y pues obviamente la tasa metabólica pues ya será, bueno, ya se verá incrementada. Comenzando hablando sobre la fase hipodinámica, o también llamada fase E, es la primera fase de la respuesta metabólica. Tiene como resultado de la pérdida de fluidos corporales y, como les mencioné, tiene una duración de horas. Esta se caracteriza porque el organismo va a estar en un estado de declinación de la vitalidad y también va a haber una gran inestabilidad cardiovascular. Si esto no se compensa o no se llega a corregir, entonces vamos a tener que puede evolucionar a necrobiosis y, bueno, e incluso a la muerte. Siguiendo con la fase hipodinámica, bueno, si es que el paciente presenta hemorragia, pérdida de líquidos o secuestra de líquidos en algún compartimento, entonces pues, vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo. Esta disminución del volumen sanguíneo va a ser captada por los vasoreceptores de la aorta y de la bifurcación carotidia. Estos van a disminuir la inhibición tónica del centro vasoconstrictor y también del estímulo vagal. Como consecuencia, pues vamos a tener una vasoconstricción periférica, el aumento de la frecuencia cardíaca y también el aumento de la fuerza de contracción miocárdica. Aunado a esto, también en esta primera fase, los receptores auriculares y de la arteria pulmonar van a estimular la secreción de vasopresina. Recordemos que la vasopresina es una hormona que se secreta en la neurohipófisis y que actúa en los túbulos en los túbulos renales, reteniendo lo que serían moléculas de agua. Y por último, también vamos a tener una disminución de la presión. Recordando esta parte, la disminución de la presión va a ser o va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, como ya sabemos, pues tenemos nuestro aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular, aquí se va a encontrar la mácula densa, la arteriola deferente y la arteriola aferente, además, pues, como tal, del glomérulo. Si es que hay una disminución de la presión
o también hay una disminución de sodio o un aumento excesivo de potasio, la mácula densa actúa o tiene el papel de sensor. Si es que la mácula densa detecta una de estas tres partes, uno de estos tres puntos, entonces va a estimular a las células yuxtaglomerulares para que secreten renina. Estas células yuxtaglomerulares se van a encontrar en la arteriola aferente. Entonces, estas células secretan renina y esta renina se une con el angiotensinógeno proveniente del hígado, generando así la angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por el torrente sanguíneo y llega al pulmón y se convierte en angiotensina 2 por medio de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, una vez que tenemos angiotensina 2, esta va a tener diferentes funciones. La primera es que estimula también a la hipófisis para que secrete ADH. La segunda es que produce vasoconstricción en el músculo lisovascular. Y la tercera, que es más, bueno, es la más importante, es que esta llega a lo que sería la glándula suprarrenal y promueve la liberación de aldosterona. Esta aldosterona actúa en los túbulos colectores y distales y lo que hace es que retiene agua, retiene sodio y elimina potasio y también elimina hidrogeniones, justamente cerrando este eje y pues generando esta acción antidiurética. Siguiendo con la otra fase, la segunda fase es la fase hiperdinámica, también llamada fase flow o catabólica. Esta, como les mencioné, es una fase de compensación. Por lo tanto, el organismo va a estar en un gran estrés metabólico. Tiene una duración desde el quinto día que se genera la lesión o el trauma hasta incluso semanas. Entonces, el paciente cursa por un trauma, ya sea una fractura, peritonitis o alguna quemadura, de manera que va a haber un aumento en el consumo de oxígeno y también un aumento en la tasa metabólica. Por lo tanto, pues el organismo va a estar en un estado cardiovascular hiperdinámico, además de que va a haber una acelerada producción hepática de glucosa por aminoácidos. Por lo tanto, o como consecuencia, pues va a haber una hiperglicemia mantenida. Aunado a esto, también va a haber un balance negativo de nitrógeno. ¿Pero a qué me refiero con esto? Bueno, el balance negativo de nitrógeno se refiere a que la cantidad de nitrógeno excretado es menor a la cantidad de nitrógeno ingerido. Y esto justamente es el reflejo de la degradación proteica corporal que va a estar cursando el paciente, por la cual va a estar cursando el paciente. Y por último tenemos la fase anabólica. Esta fase es donde prevalecen estos sistemas compensadores que iniciaron en la fase anterior, en la fase hiperdinámica. Por lo tanto, pues es la fase, digámoslo así, más calmada. Aquí el gasto cardíaco disminuye y la duración va desde semanas hasta meses. Algunas bibliografías mencionan que incluso llega a durar hasta 9 meses. Aquí algunas de sus características principales es que al prevalecer, mejor dicho, esos sistemas compensadores, va a haber una estimulación de la cicatrización, va a haber crecimiento capilar, va a haber remodelación hística y por lo tanto, pues va a haber una recuperación funcional del organismo. Por último, pues vamos a hablar sobre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o también llamado SIRS. Recordemos, si el paciente presenta una lesión, entonces se activa la respuesta metabólica y también se activa el sistema inmune. Esto tiene alguna consecuencia porque puede haber efectos adversos de la activación sistémica justamente de este sistema inmune. Si es que se desbordan las capacidades de recuperación, entonces pues tenemos una activación del sistema inmune sistémica, lo que pues va a generar problemas a largo plazo. De manera que el SIRS se define como una respuesta orgánica descontrolada a los estímulos desencadenantes. Y aquí encontramos algunos criterios, o mejor dicho, los criterios por los cuales nosotros podemos diagnosticar el SIRS. El primero es la temperatura. Si el paciente presenta una temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. El segundo criterio es la frecuencia cardíaca. Si es que se presenta mayor a 90 latidos por minuto. El tercer criterio es la frecuencia respiratoria. Si es que está mayor a 20 respiraciones por minuto o si la presión del dióxido de carbono es menor a 30 milímetros de mercurio. Y por último, el cuarto punto, el cuarto criterio son los leucocitos. Si es que son mayores a 12.000 o si es que son menores a 4.000 por milímetro cúbico con más de 10% de bandas.
La etiología de lo que sería el CIS es que va a haber una reacción inflamatoria masiva y también va a haber daño epitelial mediado por moléculas proinflamatorias y también reactantes de fase aguda. Por ejemplo, vamos a tener el factor de necrosis tumoral alfa. Esta es una molécula proinflamatoria. Además de eso, vamos a encontrar interleucinas como lo son la 1, la 2, la 6, la 8 y la 15, que también se caracterizan por ser proinflamatorias. Después encontramos el interferón gamma. El interferón gamma es un inmunomodulador y este es producido generalmente por las células TCD4 y también por las natural killer. Ahora, su principal función del interferón gamma es justamente la activación de los macrófagos, por lo tanto tiene una gran importancia en la respuesta inmune. Después también encontramos, por ejemplo, la proteína quimiotáctica de los monocitos, que es MSP1 y MSP2. Y también, por último, encontramos las enzimas neutrofílicas, los tromboxanos, el factor actividad plaquetario, las moléculas de adhesión, la fosfolipasa 2 y los radicales libres de oxígeno. Comenzando con la fase 1, encontramos, bueno, antes de esto, el síndrome de respuesta inflamatorio sistémico también tiene fases. La fase 1 es llamada fase de respuesta local. El objetivo de esta fase es, primero, limitar la extensión del daño producida justamente por la lesión, después, promover el crecimiento de tejido nuevo y, por último, eliminar el material antigénico. Pero todo esto se logra mediante el sistema inmune. Va a haber una producción de las interleucinas 4, 10, 11 y 13 y también un aumento de la producción del antagonista del receptor de interleucina 1 y además del factor de crecimiento transformante beta. Estos tres componentes van a ser, o mejor dicho, van a bloquear la expresión de los antígenos clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad a nivel de los monocitos, lo que a su vez va a tener como consecuencia que no se produzca la presentación del antígeno y por lo tanto tampoco se realice la cascada inflamatoria. Luego tenemos la fase 2, que es llamada de respuesta inflamatoria sistémica local. Aquí, a diferencia de la fase 1, esta ya se caracteriza porque hay una amplificación de la respuesta inflamatoria. De manera que el daño no se circunscribe al tejido, perdón, de manera que la respuesta no se circunscribe al tejido dañado. Aquí hay una liberación de mediadores inflamatorios y por lo tanto va a haber un aumento de las células polimorfonucleares, va a haber también atrapamiento plaquetario y va a haber un aumento en la respuesta endotelial generalizada. Ojo aquí ya hablamos de una respuesta generalizada. Todo esto se traduce a que el paciente muy comúnmente o generalmente va a cursar con fiebre, taquicardia y también vasodilatación generalizada. Siguiendo con las fases, vamos a encontrar la fase 3, que es la de respuesta inflamatoria masiva. Bueno, aquí ya hay una amplificación no controlada de la respuesta inflamatoria por la liberación masiva de mediadores celulares y moleculares. Como les mencionaba en la fase anterior, que hay una respuesta endotelial generalizada. Aquí ya empieza a haber. Sin embargo, en la fase 3 ya hay un daño endotelial grave. Esto debido a que se van a encontrar dentro de la microcirculación depósitos tanto de fibrina como de plaquetas y también de células polimorfonucleares. Estos depósitos van a generar una obstrucción en la microcirculación y de manera que pues el oxígeno ya no se va a poder transportar correctamente en los tejidos, lo que nos puede llevar o va a tener como consecuencia falla orgánica o falla multiorgánica y también el desequilibrio ácido básico. Todo esto nos lleva a la disfunción multiorgánica y pues justamente, si es que no se corrige, a la muerte. Luego tenemos la fase 4, que es llamada de inmunosupresión excesiva. Em, Otro nombre por el cual se le conoce esta fase es de parálisis inmune, porque al haber una hiperactividad de la respuesta inflamatoria, el organismo se va a encontrar dentro de un estado de energía e inmunosupresión. Va a haber una disminución en la expresión de los antígenos HLA-DR y HLA-DQ, además de que también va a haber una disminución en la producción de citocinas inflamatorias. Otra parte importante aquí es que va a suceder exactamente lo mismo que sucedía en la fase 1. Va a haber un aumento en la concentración de interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, lo que, como vemos, lo voy a revisar tantito,
van a bloquear la expresión de los antígenos clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad a nivel de los monocitos, que es justamente lo que también está pasando aquí. Y esto va a tener como consecuencia que se bloquee la proliferación de los linfocitos. Por último, pues entonces podríamos decir que la activación de los macrófagos va a estar bloqueada y va a haber un desequilibrio entre la comunicación de las células T y de las células B, lo que va a causar una disminución en la síntesis de anticuerpos. Y por último, también va a haber una disminución en la producción de células polimorfonucleares. Eh, Por último, encontramos la fase 5, que es llamada disonancia inmunológica. Esta fase prácticamente ya está asociada a la disfunción multiorgánica y por lo tanto, pues tiene una elevada mortalidad. La respuesta inflamatoria ya va a ser completamente generalizada y esta también va a estar asociada generalmente a sepsis no controlada. Esta fase, la mayoría de las veces, se puede encontrar en pacientes que presentan un trauma muy grave o en pacientes que presentan quemaduras muy extensas. Por lo tanto, aquí ya va a haber un bloqueo inmunológico, va a haber una disminución en la producción de inmunoglobulinas y pues esto tiene como consecuencia un aumento de la susceptibilidad a las infecciones. Por último, les voy a hablar sobre el abordaje terapéutico. Aquí el libro del doctor Achundia lo menciona de manera muy general. Encontramos 4 puntos, que es el control del desencadenante inicial, el manejo farmacológico, el interferón gamma y por último los esteroides. El primero, bueno, vamos a hablar primero, el punto número 1, el control del desencadenante inicial. Aquí menciona que es fundamental controlar el desencadenante que produce todo este proceso, toda esta respuesta metabólica y toda esta también respuesta inflamatoria sistémica. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, esto va a depender demasiado de la situación del paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene tejido necrótico, entonces lo podemos desbridar de manera temprana. Si es que tiene un absceso, podemos hacer un drenaje del mismo. Si es que está en estado de shock, podemos hacer una reanimación temprana. Si es que el paciente tiene quemaduras, entonces también podemos hacer una esclerotomía. Y pues también hablamos sobre el uso el uso adecuado de los antibióticos. En el segundo punto, pues encontramos el manejo farmacológico. De igual manera, esto va a depender completamente de la situación del paciente. Lo importante aquí es que se menciona que si se hace un correcto uso del tratamiento farmacológico de manera temprana y oportuna, pues podemos evitar, o podemos, mejor dicho, bloquear la evolución de este proceso inflamatorio. Y por último, pues, perdón, en el tercer punto encontramos el interferón gamma. Este, como se les mencioné, es un inmunomodulador. Se ha demostrado que restaura la expresión de los antígenos HLA-DR en los monocitos, además de que también estimula la producción de interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esta interferón gamma generalmente se recomienda mucho si es que los pacientes están en la fase de parálisis inmunológica o de disociación inmune. Y por último, encontramos el cuarto punto, que son los esteroides. Los esteroides, pues sabemos que tienen también funciones inmunoreguladoras. En los esteroides también se ha comprobado que también disminuyen la producción de interleucina 6 y también disminuyen la interleucina 8, además del factor de necrosis tumoral. Y también, como otra de sus funciones, es que aumentan la producción de interleucina 7 y el receptor de interleucina 1. Por lo tanto, los esteroides son recomendados emplearlos si es que el paciente se presenta, o mejor dicho, si es que el paciente se encuentra pasando por una respuesta proinflamatoria, a diferencia del interferón gamma. Y pues, a manera de conclusión, sabemos que pues el CIRS, es decir, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se puede deber a demasiadas causas, a infecciones, a politraumatismos, a choque, a quemaduras, a pancreatitis, a lesión tisular masiva, etc. Es por eso que debemos saber identificar la causa y poder controlarla antes de que evolucione. Debemos de resolver y debemos de saber diagnosticar cada fase para tratar de pararla y lograr un equilibrio del paciente.
Otro punto importante es que pues, sabemos que si esto no se logra o si esto no se corrige, va a evolucionar hasta la disfunción multiorgánica y por lo tanto la muerte. Y pues, como último punto que siempre se lo recuerdo, es el punto número 1. Siempre hay que saber hacer el control del desencadenante inicial. Y pues eso sería todo.